Vamos a hablar de apego, ese vínculo fuerte y duradero que se genera entre el cuidador y el niño o niña. Nuestros invitados vienen de Asturias. Hablaremos con uno de ellos. Son muy activos en redes sociales, les conoceréis como En la mente del niño, y nos ayudan muchísimo a entender qué pasa por sus cabecitas, de manera que podamos estar cerca, que podamos conectar con sus necesidades en cada momento. El título de su intervención es El poder del vínculo, explorando el mundo del apego y su impacto en nuestra vida. Recibimos a Carlos Junco, es psicólogo, maestro y parte del equipo de En la mente del niño. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Para mí es un placer. Por el acento ya os daréis cuenta que no soy muy de aquí, más bien del norte, como decía mi compañera. Vengo de Oviedo. Y hay algunos aspectos, algunos puntos que ya estuvo tratando mi compañera en la ponencia de antes, que creo que son importantes, ¿no? Todo lo relacionado con eso que denominaba tribu, el sentirse querido, esa parte de vínculo afectivo. Todo eso es lo que vamos a tratar ahora con el apego. Vamos a intentar ver qué significa esto del apego, y para ello, porque muchas veces pensamos en apego sobre todo en adultos, o pensamos en apego en situaciones que podemos controlar, pero eso ya se construye desde muy pequeñitos, ¿no? Veo mucha gente aquí con bebés, veo mucha gente con niños y niñas en edades muy tempranas. Creo que casi todos, o un porcentaje altísimo, sois papás y mamás. Y veréis que eso tiene su influencia desde incluso antes del momento del nacimiento, incluso ya desde el momento de la etapa prenatal, en ese momento en el que el bebé está en el vientre de su madre, pues ya empieza a reconocer la voz de la gente que se le rodea. Todo eso es fundamental también para ese apego que se va a construir. Para empezar a tratar esto, vamos a empezar con una imagen. Esa imagen que nos demuestra el bebé, creo que todos los que hemos sido padres y madres, ¿no? Cuando ese bebé tiene hambre, tiene que ser, tengo hambre, pero tiene que ser ya. No puedo esperar ni 5 segundos, ¿no? Tiene que ser al momento. No puedo esperar nada. ¿Por qué? Porque él se siente indefenso, no tiene la capacidad de ir a abrir la nevera, coger, hacerse un bocadillo, sino que necesita de nosotros, necesita de un adulto. Y entonces él no entiende que por qué esa comida no llega en ese momento preciso. Y no entiende la diferencia entre sentirse abandonado, que lo vayan a abandonar, o por qué no me están dando comida. Y eso es fundamental para esa creación y esa situación que va a venir posterior al apego, ¿no? Dependiendo cómo actuemos, dependiendo cómo tengamos ese funcionamiento en cuanto al apego, pues generaremos apegos más seguros o inseguros, que eso es lo que luego trataremos, ¿no? Estamos en un entorno muy animal, ¿no? Con la naturaleza, maravilloso el biopark. Y la etología es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta animal, ¿vale? Nosotros, si seguimos una línea evolucionista, si seguimos una línea en la que todos los animales van evolucionando en torno a ese apego y a esa construcción de convivencia entre iguales, iremos viendo que sobre todo los grandes mamíferos, luego si os dais una vuelta por el parque, pues cuando son pequeñitos necesitan y precisan de esa ayuda de sus mamás y sus papás, ¿no? Y luego, por ejemplo, en mi campo de investigación, yo soy profe en la universidad y me gusta mucho estudiar y vincular todo lo que es la parte del aprendizaje educativo en torno al juego. El juego tiene una labor fundamental en el desarrollo de cualquier vida, no solo de los animales, como os decía, que estudia la etología, sino también de los propios humanos. Es decir, los niños y las niñas, ¿cómo se desarrollan? Se desarrollan jugando, se desarrollan en torno al juego y necesitan y precisan de ese vínculo y de ese apego que vamos a ir generando nosotros como adultos. Cuando son bebés, desde que llega esa etapa inicial en la que son bebés, como os decía, incluso antes ya del momento del nacimiento, son capaces ya de reconocer voces, por ejemplo, de su padre o su mamá, ¿no? Y necesitan y precisan no solamente decir, toma, esto es la comida, o simplemente cubrir mis necesidades de cambiarme el pañal y acostarme en la cama, ¿no? Y darme de comer. No, necesitan también de lo que conocemos, luego creo que hay también una charla, una ponencia de un logopeda, lo que conocemos como baby talk, ¿no? Es decir, ese lenguaje, esa comunicación que hacemos con nuestros niños desde etapas muy tempranas, aunque no tengamos una reciprocidad con ellos en cuanto al lenguaje porque todavía no lo han desarrollado, ¿no? Pero les estamos incitando y les estamos estimulando a eso. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que quizás
en este caso, la sociedad actual, estamos viendo muchos retrasos de habla, lenguaje, etcétera, y cada vez nos llegan más también a las escuelas ese tipo de dificultades, el uso abusivo de las pantallas, ¿vale? Las pantallas hacen que nuestros niños sean sujetos pasivos, no son sujetos activos. Y eso también influye en esa creación del vínculo, ¿no? En la que necesitan ese contacto visual, en la que necesitan ese lenguaje, esa mirada, ese juego compartido, no simplemente estar expuestos a una estimulación de una pantalla delante, ¿no? Ahí os dice, cuando hay una sintonía, es decir, cuando hay una reciprocidad, cuando hay un contacto visual, cuando hay un juego compartido, ahí es donde estamos estimulando realmente el cerebro de nuestros bebés, no una pantalla, ¿vale? Y ahí es donde nosotros vamos a generar, además de un apego y una vinculación afectiva hacia ese niño o hacia esa niña, vamos a estimularle también en otros ámbitos, muy importantes también en su desarrollo evolutivo posterior y también educativo, ¿no? Cuando no hay esa reciprocidad, cuando no hay ese contacto, cuando no hay ese juego compartido, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nuestro cerebro no se estimula y empiezan a aparecer dificultades, ¿no? Que luego se van acarreando. Y si no hay una atención, es decir, imaginaros un bebé que llora, y esto es un mensaje que seguramente ya habéis conocido o habéis escuchado muchas veces, ¿no? Déjale ya dejará de llorar, ¿no? O déjale que tiene que aprender a ser mayor. Ese tipo de comentarios, el niño, como veíamos en la fase inicial de la imagen, no entiende la diferencia entre ser abandonado o simplemente el que tengo que aprender a ser mayor, con lo cual estoy desgastando, no estoy creando un vínculo afectivo, en este caso positivo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando no actuamos? ¿Qué es lo que ocurre si dejo que ese niño o esa niña esté todo el rato llorando y no le estoy dando esa atención? Pues fijaros lo que pasa, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco. ¿Qué os pasa a vosotros cuando os ponéis nerviosos? ¿Qué os pasa a vosotros cuando realmente estáis en una situación de angustia? El ritmo cardíaco se acelera, ¿no? Su cerebro libera cortisol. El cortisol está presente cuando tenemos situaciones de estrés, con lo cual el niño ya empieza, desde edades muy tempranas, a tener principios de sufrir un estrés, ¿no? Y su sistema inmune se activa porque dice, aquí está pasando algo. Es decir, me va a pasar algo, porque estoy llorando, estoy llamando la atención, pero nadie me está atendiendo. Es como si vosotros os pasa algo en la calle y nadie os viene a ayudar, ¿no? Dais vuestra señal de alarma y nadie os ayuda. Os pondríais nerviosos, os pasaría esto también, ¿vale? El apego se crea o se generaliza prácticamente en 4 fases a nivel general, ¿eh? Podríamos hablar después de muchos tipos de apego, pero principalmente, fijaros, hasta las 12 primeras semanas es donde no hay un vínculo específico, lo denominamos preapego, pero existe toda esa fase inicial de la que hablábamos, ¿no? De reconocimiento de voces, de quién está conmigo, quién me puede ayudar, hago llamadas de atención y me atienden porque tengo hambre, tengo sueño, ese tipo de actuaciones, ¿no? En una segunda fase es cuando empieza a reconocer a sus cuidadores principales, papá, mamá, abuelos, tíos, es decir, ese núcleo más cercano, ese núcleo que sé que es de confort, ese núcleo que a mí me garantiza una estabilidad. En torno a los 18 y 24 meses es donde busco activamente esa cercanía. Fijaros entonces que estamos hablando ya de etapas o de edades en las que ya hay situaciones de escuelas infantiles, en las que dejamos a nuestros niños a cargo de otra gente que para ellos no son situaciones de apego eficaces o efectivas, ¿no? Estamos dejando a nuestro hijo o a nuestra hija con un desconocido. Me están abandonando. ¿Qué hace papá o mamá? ¿Por qué me dejan aquí con este tío o con esta tía, ¿no? Y ahí es donde, a partir de los 24 meses, empieza ya a configurarse su situación más real de apego. Podemos generar dos tipos de apego, principalmente, ¿vale? En esas edades tempranas. El apego seguro, en el cual el niño se siente feliz, se siente en una zona de confort, sé que aquí no me va a pasar nada porque me están atendiendo, me están arropando. O el apego inseguro, en el que genera esas situaciones que hablábamos antes, de ritmo cardíaco acelerado, de una situación de que me puede pasar algo, situaciones de miedo, de abandono. Y ese es el apego inseguro, que se da muchas veces, ¿vale? En situaciones, como os digo, en las que simplemente hay pasividad por parte del cuidador, ¿eh? No quiere decir que yo paso de mi hijo, sino que simplemente si no le hago ese tipo de estimulación de la que hablábamos, el niño se puede sentir así, con una situación de apego inseguro. Y aquí llegamos ya a una etapa en la que yo, por ejemplo, que trabajo en un cole, pues lo veo muchas veces cuando llegan sobre todo las etapas de escolarización en septiembre en 3 añitos, ¿no? Y que no han ido a guardería, por ejemplo. Y llega ese peque y ¿qué ocurre? Que la maestra o el maestro llegamos con toda nuestra ilusión a por nuestros hijos, pero cuidado, ¿qué pasa? Soy un desconocido para ese niño o esa niña. ¿Quién eres tú? ¿Con quién me está dejando papá o mamá, no?
Esa situación lo que genera es un sistema nervioso desregulado, porque él no entiende esa situación. Por eso también es muy importante la anticipación, ¿vale? Yo vengo de la educación especial, soy papá también de un hijo con una anomalía genética, nació con 700 gramos, y por ejemplo, cuando en el momento de su nacimiento hacíamos el método canguro. Ahí estamos generando también un vínculo de seguridad, estamos generando también un apego, en la situación de que tu bebé se sienta arropado por ti. ¿Vale? No es un bebé que pasa 3 meses en una incubadora como pasaba antes. Es decir, mi hijo necesitaba de una incubadora para poder evolucionar y que lo pudiesen después operar de corazón en un futuro, pero también necesitaba ese vínculo por parte de papá y mamá de quién están conmigo, ¿no? De sentir ese piel con piel, que se llama. ¿Qué ocurre a estos niños que observan esta situación de apego inseguro? Pues sobre todo pasividad y falta de curiosidad, alteraciones en la corteza prefrontal, en la zona anterior de nuestro cerebro, que tienen que ver esas áreas con la atención, con la toma de decisiones y la regulación emocional, y también con los procesos de memoria y aprendizaje, con lo cual estos niños también pueden tener posteriores dificultades en su etapa educativa. Un bebé o un niño que no recibe consuelo, de lo que hablábamos antes, un bebé que está llorando y no le hago caso, lo que ocurre es que llega a entender eso como una situación normalizada. Con lo cual, en una etapa ya más adelante, acaba entendiendo como que no tengo por qué llorar o no tengo por qué expresar mis emociones, me las guardo para mí, porque no sirve de nada esa situación, ¿no? Necesitan también expresarse a nivel emocional. Los niños no se traumatizan por el dolor, se traumatizan por estar solos ante el dolor, ¿no? Esto, como os decía antes, también los grandes hospitales han evolucionado mucho en esto. Tú ahora como padre o madre puedes entrar y acceder, por ejemplo, a un quirófano, con tu hijo o tu hija hasta el momento de una intervención cardíaca. Nosotros mi mujer ha estado acompañando a mi hijo hasta que el cirujano cardíaco la abría, en este caso, a nivel de corazón, ¿vale? Ese acompañamiento se genera también ese vínculo afectivo, ese apego del que hablábamos antes, muy importante, para no sentirse solo. Y aquí tenéis las dos grandes diferencias, que es lo que está en nuestra mano como cuidadores, ¿no? Como, en este caso, como papás, mamás, abuelos, ese vínculo cercano, esa tribu de la que hablaba antes mi compañera, ¿no? El apego seguro nos va a generar apoyo, conexión, seguridad, presencia, consuelo, es decir, situaciones de ayuda para ese niño. En cambio, ese apego inseguro nos va a demostrar, o el niño lo va a entender, como ausencia, distancia, ambivalencia, soledad, desconfianza. Con lo cual, fijaros todo esto según vamos avanzando en diferentes etapas. Cuando llega a la escuela ese niño que tiene un apego inseguro, trasladará también esas dificultades a nivel escolar. Lo mismo, por ejemplo, en etapa adulta. Yo tengo la suerte, siempre lo diré, de entrenar al mejor equipo de fútbol del mundo. Soy entrenador del Real Oviedo Genuine. La Liga Genuine es una liga que pertenece a la Liga de Fútbol Profesional, pero para personas con diversidad funcional. Es como la peli de Campeones, y yo entreno al Real Oviedo desde hace 7 temporadas. Tengo muchos chicos con 66%, 88% de discapacidad intelectual, ¿vale? Y todos ellos incluso son tutelados por el Principado de Asturias, es decir, no tienen una familia, no tienen un vínculo afectivo, no tienen un apego seguro. ¿Quiénes somos para ellos ese apego seguro? Los que les recibimos. Es decir, en este caso los entrenadores, ¿no? Van al médico, me llaman a mí. Les dejó la novia, me llaman a mí, o a mis compañeros, ¿no? Es decir, esas situaciones, fijaros la importancia que después pueden tener en esa tribu de la que hablaba mi compañera, cuando ya papá y mamá no está tan presente. Cuando ya estamos en una escuela, estamos en un instituto o estamos en nuestra etapa adulta. Muy importante esa generación, ¿no?, de situaciones relacionadas con un apego seguro. Es más fácil que un niño aprenda a preocuparse por los demás si sabe que alguien se preocupa por él, ¿no? El saber que alguien te tiende esa mano, el saber que tienes esa ayuda, esa necesidad de que cuando te falte algo, cuando podamos estar ahí, alguien va a estar, ¿no? Y que no se nos olvide que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros les explicamos, lo que nosotros les educamos, lo que nosotros les decimos. Hay una frase que a mí me encanta que, sobre todo enfocada al ámbito de trabajo que yo tengo, que es de personas con discapacidad, que dice, no sirve de nada que las ciudades estén adaptadas si las personas no lo están, ¿vale? Y eso es fruto de nuestra sabiduría, es fruto de nuestra educación, tanto como familia como escuela y sociedad. No sirve de nada que tengamos rampas, que tengamos eliminación de barreras arquitectónicas, si seguimos generando situaciones de bullying, como luego escucharéis, situaciones de acoso escolar, situaciones de desigualdad en género, como veíamos antes, situaciones de no tener acceso para personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. Esto es la educación, ¿no? Y esto se genera también nosotros como familia.
Y en relación a todo esto, y para ir terminando ya, para dar paso a las siguientes ponencias, pues esta frase que dice: abrígales en la infancia y no pasarán frío el resto de su vida, ¿no? Yo siempre digo que también ojalá todo lo que hagáis o todo lo que esté en nuestra mano sirva para estar un pasito más cerca de la inclusión, ¿no? Es decir, no sirve de nada que estemos trabajando a nivel familiar, que estemos trabajando a nivel social, pero que cada vez tengamos más casos de indicios de eso, de lo que os comentaba antes, ¿no? De retrasos del habla, retrasos del lenguaje. ¿Por qué? Apegos inseguros, precisamente porque nuestra sociedad avanza a nivel tecnológico a un ritmo vertiginoso. Nosotros como familia no nos sabemos adaptar, como sociedad no nos sabemos adaptar, como escuela no estamos sabiendo adaptarnos tampoco a esta situación, y nos están generando más problemas y vemos cada vez más circunstancias que desde la infancia podían haber sido corregidas previamente y que están acarreando dificultades en un futuro y que sobre todo acaban con un mayor número de diagnósticos tanto en la etapa infantil como situaciones después de acoso escolar o de situaciones relacionadas con salud mental tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. Así que muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer y nos vemos por el camino.